Hola, esto es Bad Habit, tu canal de serigrafía y sublimación, y vamos a ver el efecto peeling. Pará, ¿qué me manda la intro ahora? Banca un toque que le tengo que decir algo a la gente. Este video, esta introducción va a estar musicalizada por un suscriptor que se llama Dani Jerez, que nada, se copó en hacer un beat para el canal, así que van a escuchar este beat exclusivo para Bad Habit, hecho por Dani Jerez, así que ahora sí, loco, mandame la intro. Así que bueno, gente, arrancamos el video de hoy. Espero que les haya gustado el beat que preparó Dani para el canal. La verdad que muchas gracias, Dani. Ya te agradecí por privado, pero la verdad que muchas gracias. Nada, él se ofreció, el canal le inspiró a hacer un beat de Mars Attacks. Como vieron que estamos con la temática del alien. Y también como se repitió mucho el tema de varias estampas, hice yo en el canal de Mars Attacks, porque es una de las pelis mía preferida y de Dani también. Así que nada, le inspiró eso y la mejor que pasen estas cosas con suscriptores y son bienvenidas en el canal. Y también le quería anunciar que vamos a hacer un par de temas para estampar, o sea, voy a subir un video que va a tener temas así como este, para que ustedes pongan play y se puedan poner a estampar una música copada. Igual dije yo, vamos a hacerlo, va a ser Dani obviamente, así que estén atentos al canal que va y que no los tome por sorpresa, va a salir un video que va a ser solamente música para estampar. ¡Oh Dios, cómo me cuesta hablar! Y bueno, gente, una vez explicado eso, vamos al motivo del video, que hoy lo que vamos a hablar es del efecto peeling. Por ahí, obviamente que tiene ese nombre, efecto peeling, pero para mí más es una problemática el efecto peeling. Por ahí muchos no lo reconocen con el nombre, pero ahora cuando yo les diga más o menos lo que es, se van a dar cuenta enseguida, porque creo y calculo que a todos nos pasó al principio de serigrafía, o a veces nos pasa por ciertos descuidos que tenemos a la hora de estampar. El efecto peeling es la formación de pelusas, de bolitas o de pelitos así en la superficie de la tela. Acá en el video lo que vamos a hablar es generalmente lo que es las remeras blancas o las telas blancas. Obviamente que esta problemática surge en lo que vendría a ser en todo tipo de color de tela, pero bueno, quería puntualizar más en lo que es tela blanca o remeras blancas, porque es la problemática más común que surge a la hora de hacer serigrafía. Y vamos a hablar también, porque esto también surge en el tema de telas como tanto de poliéster y telas de algodón, que por lo general surge más en la tela de poliéster, pero bueno, vamos a puntualizar acá en este video lo que es el algodón, tela blanca. Así que para aclararles a todos, porque es una problemática que me surgió a mí, como ya dije, es una problemática que le surge casi a todos, y también para no hablar de cosas que no sé. Así que vamos con el tema de estas bolitas, estas pelusas. Siempre lo que es, también para hacer como una diferenciación, lo que es la bolita siempre aparece más en las telas de poliéster. No quiere decir que en las de algodón no aparezca, pero siempre el general de las bolitas así que se ven, seguro que le va a aparecer una imagen, surge en el poliéster. Y en el algodón, como siempre yo desde mi conocimiento y de mi experiencia, siempre aparece, y vamos a ponernos serio acá con una palabra, aparece como una vellosidad en la superficie. Vellosidad es, como ya dije a lo primero, son como unos pelitos que sale a la superficie de la tela. Y bueno, y siguiendo con este hilo serio y de palabras así elegantes en este canal que no suelen abundar, el tema de la vellosidad, esa aparece cuando apenas nosotros compramos las remeras. Obviamente que esos pequeños pelitos que aparecen, todas las remeras lo tienen, pero el problema de eso es cuando es abundante. Lo vamos a ver más adelante eso. Entonces,
cuando es abundante ahí ya tenemos un problema y también surgen esos primeros pelitos que también nos afectan a nosotros a la hora de estampar con los lavados. Puede ser que en el primer lavado ya te salte o a los 4 o 5 lavados de la prenda surjan y por ahí no es bueno porque nos hace ver a nuestra remera como vieja, siendo que tiene 5 lavados, que no es mucho a la hora de lavar una prenda. Esta vellosidad siempre se puede identificar, acá lo digo desde el punto de vista de personas que yo estuve hablando y me lo dijeron, por ahí no es tanto de mi experiencia, surge mucho el algodón cardado. Lo digo porque yo no utilizo algodón cardado, pero muchos me dijeron lo más propenso al efecto peeling es el algodón cardado. También a las remeras que son 70-30, que tienen un poquito de poliéster, las remeras 70 de algodón y 30 de poliéster. Y acá yo hago un parate y que a mí sí me pasó con las remeras de algodón peinado y ustedes van a decir no, imposible porque las remeras de algodón peinado son la mejor calidad. Bueno, a mí me vendieron una vez un algodón peinado que le va a aparecer acá en la pantalla, que me apareció con esa vellosidad desde el principio y con los lavados se empeoró mucho la remera y me afectó mucho la estampa. Y esas remeras que supuestamente me las vendieron que eran algodón peinado, para mí no lo eran y tenían toda esta vellosidad o este efecto peeling, o puede ser que es un algodón peinado de mala calidad. También lo digo porque averiguando con gente que sabe de tela me dijeron puede ser que sí sea un algodón peinado, pero es de mala calidad el que te vendieron a vos. Y para traducir esta situación, gente, es decir que me recagaron con ese algodón peinado, pero también como me recagaron así, nunca más les compré. Y bueno, gente, vamos con lo que vendría a ser el tema de esta vellosidad superficial que aparece sin lavar la prenda. O sea que este efecto peeling está desde el principio y como ya venía diciendo que uno no se da cuenta, compra la remera, le puede llegar a parecer común. Obviamente que estamos hablando de una vellosidad abundante o de pelitos abundante en la remera. ¿En qué nos afecta eso? Es cuando nosotros estampamos esa remera o esa prenda, nos deforme la estampa. A lo que voy con esto es que a mí me pasó, para explicarle y graficarle, la verdad que no tengo fotos sobre ese trabajo, pero bueno, espero que con esta explicación me puedan entender. Yo venía todo bien estampando, no me doy cuenta de como ya le decía, de esta vellosidad o de estos pelitos en la remera, pero bueno, en un momento me detengo y en ciertas partes la veía como rara y entonces lo que yo saqué como deducción es que uno estampa y cuando vos estampas teñís, teñimos lo que vendría a ser la tela, estampamos y cuando yo levantaba era como que se hace como una cierta estática. ¿Vieron cuando uno se pasa el globo en la cabeza y lo aleja y se levantan los pelos? Bueno, acá hacía lo mismo, yo estampaba y cuando levantaba esos pelitos que estaban ahí superficiales, un poco aplastados, se levantaban y ahí me deformaba la estampa. Espero que se entienda eso, pero bueno, ya si uno tiene ese problema apenas la estampa la remera sin ningún lavado, imagínense cuando el cliente o los clientes laven la remera, van a tener bastante problema o van a quedar mal porque esos pelos se van a seguir haciendo cada vez más y bueno, y van a quedar mal con los clientes que están entregando remeras de mala calidad. Así que bueno, ese es uno de los primeros. Y bueno, gente, vamos con el otro, que es cuando se nos opaca la estampa al lavarla. Esta es una de las primeras remeras, como saben está siempre ahí en el maniquí del costado. Y bueno, esta problemática surge cuando no le damos las bajadas de tinta o pisadas, algunos le dicen pisadas a la hora de estampar, cuando no le damos las bajadas necesarias y por lo general es cuando uno le da solamente una bajada de tinta a la remera y esto surge siempre al principio cuando nosotros estamos arrancando serigrafía, que es por miedo o por inexperiencia en la técnica, pero siempre pasa más por miedo, que uno le pasa de tener miedo o de previamente ya haber reventado varias remeras o haber manchado tantas remeras. Es que cuando le sale una bien, estampamos, le damos una bajada, decimos no, perfecto, no la toco más, la dejo así como está porque la verdad que me quedó bien. Y bueno, no, esto necesita una segunda o tercera bajada según la tinta que utilicemos y después vamos a ir al tema de las tintas, con qué tintas pasa y qué soluciones hay sobre esto. Lo que pasa acá, para darle una explicación así como media específica, es que se alcanza con esa primera bajada, se alcanzan a tener algunos pelitos de lo que vendría a ser la tela, pero algunos pelitos quedaron sin teñir y a la hora de lavarla saltan para adelante esos pelitos o esa vellosidad y nos terminan opacando la estampa. Pero esto no quiere decir que la remera sea mala, y ahí es un error que nosotros cometemos, que no le dimos la bajada necesaria y que no alcanzamos a teñir todos los pelitos de la estampa. Pero también se llama efecto peeling
cuando uno lava y los pelitos saltan para adelante de la estampa y la terminan opacando. Así que esta vendría a ser como la primera parte de esto, y ahora les vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser las tintas. Y bueno, gente, vamos a las soluciones de esta problemática. Por lo general, lo que pasa con el tema de las tintas, y yo les voy a dar un par de opciones y también hablar del tema de qué tintas utilicé yo en diferentes prendas, y acá hay otro ejemplo también para explicarles. En esta remera yo usé lo que vendría a ser el Quintel B, o lo que también se llama print. Acá esta tinta entra bien en lo que vendría a ser la fibra, y yo toco y ya la tinta es parte de la tela, es decir que tiñe la tela. Esto pasa con el print, como ya saben, cuando uno le da una sola bajada. Así que bueno, la solución fácil acá es darle, por lo general es darle 3 bajadas para no tener este efecto peeling, o que el efecto peeling sea mínimo, porque por ahí con el Quintel o el print, por ahí es difícil evitarlo, que se opaque un poquito la estampa. Pero vamos a ver una de las soluciones, que la vamos a ver más adelante y no la voy a decir yo, de qué hacer con estas con este print o Quintel para poder evitarlo bien a lo que vendría a ser el efecto peel. Así que bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos con otra de las soluciones. Otra de las soluciones a esta problemática es comprar tintas cubritivas. Acá vemos esta, que está estampado en negro, ya está lavada. Esta remera es algodón cardado puro. Ahí les voy a mostrar para que vean la cantidad de pelos que tienen del efecto peeling, y la verdad que tiene bastante lavado. Como ven, la remera está tirada, está toda torcida, para que se den cuenta la mala calidad del algodón, pero la estampa ha quedado intacta porque está estampada con una tinta cubritiva. ¿Qué son las bases cubritivas? Vienen bases, hay algunas marcas que lo llaman super plástica. Hay una fábrica acá en Rosario que le llama Plastisol acuoso. Por ahí no tiene mucho que ver con el Plastisol, pero bueno, le pusieron ese nombre. A los primeros videos del canal como que la gente me decía no existe, no puede ser, pero bueno, le pusieron ese nombre. Pero son tintas cubritivas que son así como, o super plástica, como ya les dije, que lo que hacen es como que sellan la estampa y les permite que el efecto peeling o esos pelitos no salgan para afuera, que no logren penetrar la estampa. Como pasa con esto, acá es como que vieron, yo toco y acá hay una cierta textura porque es una tinta cubritiva. Después le voy a hacer como un zoom para que vean cómo pelos de alrededor de la estampa sobresalen, o seguro le va a aparecer acá, sobresalen, pero en la estampa no hay ningún tipo de pelito o de vellosidad, porque como que estas cintas cubritivas lo que hacen es sellar la estampa. Pero ojo, porque a mí también me pasó, no se confíen en el tema de las bajadas porque sea una tinta cubritiva, porque como yo ya les dije, penetra y también queda la superficie, pero para lograr eso hay que darle bastante bajadas. Recomiendo siempre darle 3 bajadas, pero a veces con 2 bajadas es suficiente. Pero para que se queden tranquilos y no le pase nada, no le den una, porque con una sola bajada sí le va a aparecer la problemática del peeling. Y otra de las soluciones, si no consiguen bases cubritivas para lo que vendría a ser telas claras, porque por ahí en el lugar que ustedes viven no las fabrican, es utilizar el Carrier o una base cubritiva para fondos oscuros en remeras blancas. La verdad que yo he utilizado Carrier o bases que eran para fondos oscuros y sirven igual para remeras blancas. Lo único que tienen es que por eso la gente usa el print, porque el print es mucho más barato que una base cubritiva o que el Carrier. Pero bueno, una de las soluciones para gente que recién está arrancando y no quiere atravesar por esta problemática es usar Carrier o una base cubritiva para fondos oscuros. Yo lo he utilizado, la verdad que la estampa queda copada. Incluso he usado una base cubritiva brillante para unas remeras blancas. Le va a aparecer acá seguro que eran de un pescado, ya se la entregó al cliente, ya la lavaron, no le pasa nada, no se sale la tinta ni nada, así que quédense tranquilos que utilizando un Carrier o una base cubritiva para fondos oscuros va bien y no van a tener problema con el peeling. Y no se confíen en solo darle una mano, denle 2 o 3 manos o bajadas de tinta a las remeras. Ahora vamos a lo que vendría a ser la recomendación de nuestra invitada en el video de hoy. Y bueno, gente, estamos acá con la invitada que es Mayra, que ya la conocen, que es de NECA Serigrafía, para hablar de cómo evitar el efecto peeling. Ya veníamos hablando de lo que vendría a ser con el print, aumentar la cantidad de bajadas para evitar el efecto peeling, o para que no sea tan grave a la hora de lavar la prenda, que ya, como
ya le decía, se iba a opacar un poquito, pero si uno le da una bajada va a ser como medio un desastre, y si le da 3 bajadas va a ser muy leve el peeling, que por ahí es inevitable, ¿o no, Mayra? El peeling en las remeras de algodón, cuando estampamos con print o Quintel B, siempre un poquito se termina opacando. Sí, la verdad es que si le das una sola mano, por lo general se va a opacar igual, siempre. Mi recomendación es que la tela sea algodón peinado, que va a ser menos peeling, y además usar un aditivo que es Poxipor o epoxi, específicamente agregándole 5 gramos por kilo, evita el peeling. Eso está explicado en la página de Vortex. Al evitar que se haga el peeling, también evitas que la estampa se pique, ¿viste? En los bordes. Algo más que quería decir del Poxipor es que tiene, una vez que lo mezclas con la tinta, tiene una vida útil de 24 horas. Si pasan esas 24 horas ya deja de servir el Poxipor, o sea, podés seguir usando la tinta, pero le tenés que volver a agregar. Buenísimo, así que bueno, Mayra, gracias por ayudarme con lo del Poxipor o el epoxi, como cada uno lo conozca, porque yo la verdad que no tenía idea, y la otra vez hablando con vos me dijiste que sí lo utilizabas para el tema del peeling, pero como ya saben, a mí me gusta por ahí que aparezcan otras personas que sepan del tema, o de cosas que yo no sé o que nunca probé. Así que bueno, capaz que Mayra aparezca más seguido en el canal. Y también Mayra ya se va a hacer un canal propio, pero bueno, ya se van a enterar todos porque le vamos a dar una mano y promocionarlo acá en este canal. Así que gracias, Mayra. ¿Querés decir algo más? ¿Dejar algún saludo o algo? No, nada, gracias por confiar en mí, en lo que sé. Bueno, nada, es un saludo para todos. Así que bueno, gente, ahora volvemos al video. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Y antes de terminar y hacer como una cierta conclusión, quería decirles que ando medio desaparecido de YouTube. En sí son por buena noticia, porque tengo bastante trabajo. Acá les quiero mostrar, tenemos toda esta bolsa con buzos. Acá tenemos más buzos y acá tenemos otra montaña de buzos. Así que bueno, estoy bastante desaparecido porque me llegó bastante trabajo al taller. Eso es una buena noticia, pero bueno, una mala noticia, como ya saben, para YouTube, que no puedo estar subiendo contenido todas las semanas o más seguido como antes. Pero bueno, ya vamos a ver si me puedo normalizar y organizarme un poco mejor para que no haya tanto espacio entre video y video. Así que bueno, espero que les haya gustado y servido el video de hoy. Como ya saben y como yo siempre digo, esto es en base a mi experiencia, no es la verdad absoluta, pero bueno, creo que lo que traté de mostrar acá es cómo evitar el efecto peeling. Podríamos separarlo en dos partes. La primera parte, la que yo hablé, que no la vamos a poder evitar, es cuando la remera tiene mucha vellosidad en la superficie sin haberla lavado, que esa nos va a deformar la estampa. Eso sí es inevitable, así que traten de observar bien a la hora de comprar una remera para no encontrarse con ese inconveniente. Y después la segunda la segunda parte es con el tema de la bajada de las tintas y qué tinta utilizar. Como vieron, con el Quintel B o el print, podríamos decir que obtenemos un 90% de efectividad, aumentando la cantidad de bajadas, que la estampa, cuando hagamos el primer lavado, no se nos va a opacar, es decir, no va a perder la intensidad de negro, va a ser muy mínimo, pero es natural de la tela. Y para lograr el 100% que la estampa no pierda nada de su color, es utilizando una tinta cubritiva Carrier, o como vieron, agregándole al print o al Quintel B un poquito de Poxipor, como nos comentó Mayra. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video.